Bueno, como ya habíamos hablado anteriormente de las regulaciones y las leyes que teníamos que cumplir, ahora imagínense agregarle a eso los estándares que tendríamos que también cumplir. Por ejemplo, si, por mencionar algunos, ¿no? ISO 27001, SOC 1, SOC 2, PCI y bueno, la HIPAA y la lista continúa, ¿no? Esto es enorme y manejar todo esto o saber qué requisito debemos de cumplir con los sistemas, pues a veces se vuelve un poco tedioso y bueno, quiero decir hasta imposible, ¿no? Para esto tenemos documentación que podríamos utilizar, por ejemplo, una política. Es decir, una política, si bien podría llegar a cumplir requerimientos internos que tengamos por X, Y, Z razón, también que podríamos incluir ahí requerimientos de regulaciones, ¿verdad? Al final, una política podría ser una sombría o una especie de sombría que abarque todos estos requerimientos que tengamos. Por ejemplo, si de parte de PCI, de repente PCI para tarjetas de crédito, ¿no? Yo estoy manejando información de tarjetas de crédito y estoy guardando información de tarjetas de crédito. Bueno, PCI me pide poner un firewall. Bueno, entonces yo pongo una política que tenga eso. O PCI me pide encriptar información. Entonces yo pongo una política que diga, bueno, hay que encriptar información como tal. Y de repente ese mismo requerimiento me lo pedía HIPAA, que HIPAA es para temas de salud, ¿no? Para temas de información de pacientes. Y de repente también me pedía encriptar esa información. Y yo también estoy viendo información de pacientes. De repente yo soy un hospital, ¿no? Entonces esto también lo podría poner en una política. Entonces con esa política de encripción ya podría estar cumpliendo con dos puntos de dos regulaciones distintas, ¿no? Y de repente también me lo pedía alguna ley local que yo tenga en mi país y de repente también me lo pedía GDPR y bueno, la política podría digamos que centralizar todos estos requerimientos y básicamente nosotros podríamos ir a un solo lugar a ver qué es lo que tenemos que cumplir, ¿verdad? Ahora bien, la política me dice el qué. Te necesito saber el cómo también, ¿verdad? Te necesito tener un proceso para llegar a cumplir con la política. Entonces aquí es donde entran en juego los procesos y procedimientos. Volvemos al ejemplo de la política de encripción, ¿no? La política dice, bueno, hay que encriptar la información que se encuentre en la base de datos, que se encuentre viajando y que se encuentre, bueno, en X, Y, Z lugar, ¿no? Pero ¿cómo lo voy a hacer? Entonces el procedimiento dice, ok, bueno, paso número uno hay que instalar este software, ¿no? Paso número dos hay que poner este tamaño de llave. Paso número tres hay que instalar este certificado digital. Paso número cuatro y bueno, me da todo el detalle de qué es lo que tengo que hacer. Entonces básicamente la política me dice el qué y el proceso o el procedimiento me dice el cómo, ¿verdad? También tenemos que tomar en cuenta la seguridad en el personal. Y cuando cuando digo la seguridad en el personal, no me refiero necesariamente que sí, tenemos que salvaguardar la integridad física del personal, ¿verdad? Que es lo más importante al final, más que la información. Pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos que capacitar al personal, es decir, tenemos que poner programas de awareness al personal, ¿verdad? Es decir, bueno, no den clic en estos correos porque pueden ser correos de phishing, no den clic, y no descarguen archivos que no vengan de sitios confiados, si es un ejecutable, pues no lo hagan, si de repente ustedes creen que fueron víctimas de algún ataque, pues repórtenlo al equipo de respuesta a incidentes de la compañía y bueno, hacer temas de awareness, ¿no? Programas, campañas de awareness o entrenamiento para el personal como tal. Chequear background, ¿verdad? Cada país tiene su nombre distinto, pero básicamente chequear antecedentes penales y policíacos, ¿verdad? Es decir, estuvo tal vez de repente en la cárcel, algún familiar estuvo en la cárcel. Y a veces yo sé que cae mal esto, ¿verdad? Hacer estudio socioeconómico. Yo les digo, yo sé que cae mal que sea un proceso muy intrusivo. Hay compañías que incluso llegan a revisar a la casa, ¿no? Llegan a revisar el lugar donde vive la persona. De repente es un condominio, un edificio, bueno, donde sea que viva la persona. Llegan a revisar, incluso hay empresas que hablan con los vecinos, ¿verdad? Es esta persona confiable, hace cuánto vive con usted, que también lo conoce, etcétera, etcétera. Todos estos background checks, que le podríamos decir como una especie de sombría para abarcar todos estos temas, son necesarios. Otra vez, yo sé que a veces caen mal y son intrusivos, pero son necesarios. ¿Por qué? De repente la persona va a estar manejando con mucho dinero en la compañía o va a estar accediendo a cuentas críticas o va a estar accediendo a información de nuestros clientes, ¿no? Entonces si la persona pues no tiene un comportamiento ético y de repente estuvo en algún lugar que no es muy ético haber estado, pues de repente y no puede calificar como para esa posición específicamente. Yo sé que aquí hay temas éticos, hay temas pues, éticos como tal que podríamos discutir, pero las buenas prácticas de seguridad siempre nos dicen que hay que correr estos checks o estos background checks sobre este tipo de personas, ¿no?
Luego tenemos los procedimientos para contratación y terminación de contratos, ¿verdad? Yo sé que también es otro tema un poco ético. Hay veces que hay que terminar la relación con empleados no de una forma tan pasiva, sino que una forma un poco más cortante, digámoslo así. Es decir, bueno, el día que lo vamos a terminar, está alguien esperándolo en la puerta, alguien de seguridad de repente. Pedimos que lleve la laptop al análisis forense, de repente tenemos análisis forense, o lleva la laptop a algún lugar específico, pero que ya no pueda acceder a la información. Y otra vez, a veces esto se vuelve un poco feo, un tema un poco ético, donde entra la ética a batear aquí, ¿verdad? Pero son controles que tenemos que tener porque no sabemos si le damos una semana y le decimos, bueno, ¿sabes qué? Tenés una semana para ordenar tus cosas, de repente el empleado enojado, que es una gran amenaza para una empresa, un empleado enojado, o como se le conoce en inglés, un disgruntled employee, podría afectar mucho los activos de una empresa, ¿no? Luego tenemos también este mismo proceso con consultores, con proveedores, con contractors. De repente nosotros tenemos outsourcing, un offshoring, por ejemplo, y de repente nuestros programadores están en la India, nuestros programadores están en Latinoamérica, en algún país específico, o están, bueno, cualquier tipo de proveedores que tengamos. También tenemos que tener un proceso para tanto el contratarlos como para decir, bueno, ya terminamos nuestra relación con ustedes, nuestra relación laboral, y ya no hay más por ahí, ¿verdad? Y sobre eso tenemos pues controles de acceso que podríamos implementar. ¿Se recuerdan que en el video anterior vimos el need to know, el least privilege, la identificación, la autenticación, la autorización y la accountability? Pues tenemos tipos de controles de acceso que podríamos implementar, ¿verdad? Para garantizar todos estos temas de seguridad. Primero tenemos los preventivos, pues que como su nombre lo dice, previenen que algo pase. Por ejemplo, podríamos tener un firewall que... Y ojo, hago la aclaración antes. Cualquier ejemplo que yo dé un tipo de control, muchas veces me van a decir, no, pero esto podría ser otro tipo de control. Y sí, muchas veces muchos dispositivos o muchas appliances o tecnologías pueden caer en varios tipos de controles de acceso, ¿verdad? Por ejemplo, un firewall puede ser preventivo, pero sí que puede ser también detectivo, ¿verdad? Entonces, no se queden encasillados de que un appliance queda específicamente en un tipo de control, pero sí tenemos que saber qué tipos de controles hay, ¿no? O qué categorías de controles de acceso tenemos. En este caso, pues el preventivo, otra vez, previene, ¿verdad? Un ejemplo podría ser un firewall que dice, bueno, si no estás en lista negra, un blacklist, o tu IP está en un blacklist, pues no te voy a dejar pasar. Luego tenemos los detectivos, por ejemplo, un Intrusion Prevention System o IPS, podría ser un control de acceso detectivo. Es decir, bueno, yo te detecto y veo que estás tratando de acceder a un sitio que no deberías de acceder. Un proxy podría ser eso también, ¿verdad? Luego tenemos los correctivos, que otra vez podría ser un firewall, un proxy, un IPS. Como les dije al inicio, no se queden encasillados de que un equipo específico o una solución específica está dentro de un tipo de control o una categoría. Entonces tenemos los correctivos, tenemos los de recuperación, de repente un sitio alterno, un RAID, ¿verdad? Que tenemos ahí un RAID 1 más 0 o un 0 más 1, o bueno, un 5, un RAID 6, o cualquier tecnología, un backup que podríamos tener, cualquier tecnología. A mí me gusta mucho hablar de la hiperconvergencia. Creo que es una tecnología hermosa y que está pues surgiendo ahorita. Creo que Intel y tal vez VMware están ahí peleándose por la cabeza. Si ustedes quieren indagar más en eso, les recomiendo mucho para temas de data center. Creo que la hiperconvergencia va a ser el futuro, ¿verdad? Entonces tenemos ahí con recuperación, tenemos disuasorios o repelentes, digámoslo así. Es decir, y ojo que vale de todo. Podríamos poner cámaras, incluso en Amazon he visto que venden cámaras que no funcionan, se llaman dummy cameras. Básicamente es una cámara que se mira real pero que no graba absolutamente nada, pero de repente no tenemos el budget para poder comprar un sistema de CCTV o de circuito cerrado, ¿verdad? Pero sí que podríamos poner una cámara ahí de mentiras, digámoslo así, que podría pues ser de repeler a los atacantes. Es decir, si yo como atacante vengo y quiero robar comercial A y comercial B, pero veo que comercial A tiene muchas cámaras, pues de repente me voy por comercial B, ¿verdad? O el famoso rótulo de esta casa está protegida por XYZ compañía de seguridad, o cuidado con el perro, ¿no? Que a veces da risa, pero sí que es un tipo de control disuasorio o repelente como tal. Y luego tenemos los controles compensatorios. Es decir, si no tenemos el budget, otra vez, que el budget no es algo ilimitado, mucho menos para el tema de seguridad informática, ¿verdad? Si no tenemos el budget para comprar un firewall, de repente podemos poner dos routers ahí en forma de bastión para poder pues compensar el control que no pudimos adquirir o el control principal que no pudimos adquirir. De repente necesitábamos un firewall a nivel de base de datos que yo sé que son un poco caros, o de repente necesitábamos
una protección contra DOS, pero yo sé que también no es nada barato. Y bueno, los controles que necesitemos, de repente no teníamos el budget para adquirirlos, entonces sí que podríamos poner controles compensatorios ahí. Entonces, para resumir, ¿qué tipos de controles tenemos o qué categorías de controles tenemos? Preventivos, detectivos, correctivos de recuperación, disuasorios o repelentes y compensatorios. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado y nos vemos muy pronto.